amado Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Y sí, Señor, santo, santo, santo eres tú, papá. Dueño de toda creación, Señor, y ahora todas tus criaturas, Señor, alaban tu santo nombre, Padre. Porque solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, tres veces santo, Padre eterno. Hoy, Señor, te podemos sentir, Señor, tu presencia. A pesar, Señor, de lo sucios, Señor, que estamos a esta hora, Dios. A pesar, Señor, de los inconvenientes, Señor, que hemos tenido, Padre eterno, hoy llegamos a ti, Señor, para pedirte perdón, Dios. Para pedirte perdón por nuestros actos, Señor. Aún, Señor, como tarjeta de presentación, Señor. Para poder llegar, Señor, ante tus atrios, Señor. Totalmente inmundo de labios y totalmente, Señor, ajeno, Señor, a tu presencia. Porque no merecemos, Señor, estar ante ella, Dios, y hoy pedimos perdón por eso, Señor. Por cada palabra, Señor, que sale de nuestros labios, Señor, que hieren, Señor, que matan y que machacan, Señor, a nuestros hermanos, por actitudes, Señor, por costumbres, Señor, que no podemos controlar, por la debilidad, Señor, de nuestra carne, Señor, que cae en pecado una y otra vez. Por eso hasta ahora, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos, Señor, clamar porque tu misericordia, Señor, se haga presente, Señor, ante nosotros, Señor, una vez más. Padre, Señor, úngenos, Señor, de nuevo, Padre, para poder sentir que tú realmente sí eres real. Porque te sentimos, Señor. Sentimos tu presencia, Señor, a esta hora, Padre, inúndanos. Inúndanos, Señor, con tu espíritu, Señor, a esta hora, con tu presencia, Señor. Y que sea ella tomando el control, Señor, hasta ahora, papá. Oh, gracias, Señor. Por cada persona, Señor, que se conecta ahora, Señor. Por cada persona, Señor, que se conectará. Porque estamos seguros, Señor, que tú estás presente. Estamos seguros, Señor, que tú nos bañas, que tú nos lavas, Señor, que tú nos capacitas, Señor, y que tú nos equipas, Señor, para lo que necesitamos. Y ahora necesitamos, Señor, tener tu perdón. Ahora necesitamos, Señor, tu aprobación, Señor, tu respaldo, Señor, hasta ahora, Dios. Llueve de los cielos, Señor, porque a esta hora queremos sentir tu presencia. A esta hora, Señor, queremos sentir tu poder. Haz manifiesto, Señor, tu poder entre tanto corazón agobiado, agotado y cansado, Señor. Gracias te damos, mi Dios. No tenemos para ti nada más que agradecimiento, Señor, porque en medio, Señor, de nuestro pecado, en medio, Señor, de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestras incomodidades, Señor, tú te haces presente con tu misericordia, tu gracia, Señor. Nos hace ver que en realidad tú sí estás aquí, que en realidad tu presencia se mueve, que tú eres santo y que por lo tanto, Señor, también nosotros debemos serlo a tu estatura, Dios, y a veces es tan difícil. Y nos vemos agobiados, Señor, ante la falta de empleo, Dios. Nos vemos agobiados, Señor, ante la dificultad, Padre, pero tú nos recuerdas que tú estás al control. Y nos desesperamos, Señor, y queremos cambiar las cosas en nuestras fuerzas y recordamos que tú tienes control de nuevo. Tú eres real, Señor, y estás aquí hasta ahora. Permite que tu gracia, Señor, descienda una vez más. Necesitamos esa gracia, Señor, que nos salva, Padre. Necesitamos, Señor, esa gracia, Señor, que nos es suficiente, papá, para poder afrontar toda dificultad y todo sufrimiento, Señor, para poder afrontar, Señor, las veces, Señor, que es necesario tener esa presente,
que tú estás allí, que nos estás ayudando, que tu mano poderosa, Señor, está levantando, Señor, a un pueblo que sufre y que se lamenta, Padre. Esa gracia suficiente, Señor, que nos da las fuerzas para continuar, pero también, Señor, esa gracia, Padre, especial, posicional, Señor. Esa gracia que me enseña, Dios, a mantenerme en la escritura, Dios. Esa gracia que me enseña, Señor, a que solamente tu fe, Padre Santo, solamente mi fe te puede agradar. Solamente por ella puedo agradarte, y por eso, Señor, a esta hora, Señor, en esta mañana, le damos, Señor, un cántico nuevo, una adoración nueva, Señor, en homenaje, Señor, a ese Rey, que ahora, Señor, empieza a tomar el control, Señor, de cada corazón. Padre Santo, instáurate, Señor, en cada hogar, en cada corazón, Señor. En esta mañana, Señor, anhelamos y clamamos porque tú nos hables, que tu Espíritu, Señor, ese Espíritu, Padre Santo, que está en nuestros hogares, Dios, ese Espíritu, Señor, que se hace real a esta hora y que se hace real durante toda nuestra vida, Padre, esté en medio, Señor, de nuestro hogar, en medio, Señor, de nuestras parejas, de nuestra familia, Padre, tomando el control, Señor. Que sea tu Espíritu hoy hablándonos, Señor, en esta mañana, Dios. Que seas tú, Señor, hablándonos con autoridad y poder en esta mañana, Padre. En el nombre poderoso del Señor Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Derriba toda muralla, Señor. Derriba, Señor, toda oración contraria. Derriba, Señor, cada obstáculo que se haya presentado, Señor, que impida, Señor, tu bendición. Que impida, Señor, que tu palabra, Señor, penetre esos corazones, Señor, esta hora y en esta mañana, Dios. Todo rastro de envidia, todo rastro, Señor, que pueda dañar a nuestros hermanos, Señor. Sé tú, Señor, derribando. Sé tú, Señor, limpiando. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Dios, levanta al enfermo, Señor, si es tu voluntad, Señor. Conoces todos los lechos, Señor, de estas casas, Señor, donde nuestros enfermos yacen, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu mano poderosa sea tocándolo, Señor, a esta hora, sanando toda enfermedad, si es tu voluntad, Dios. Enséñanos tu propósito en cada situación. Enséñanos, Señor, la luz. Porque es esa luz, Señor, que ahora despedimos, Señor. Porque es esa luz, Señor, la que queremos proyectar. Porque somos luz en medio de las tinieblas, Padre. Ayúdanos a ver con claridad, Señor, tu propósito. Y ayúdanos, Señor, a establecer todos los días más espíritus animados, espíritus confiados, espíritus despiertos, Dios. Despiertos a tu palabra, despiertos a tu enseñanza, activos, Señor. Quita, Señor, de nuestros cuerpos toda pereza y toda desidia a esta hora. Que cada actividad sea, Señor, utilizando, Padre, el filtro de Pablo, Dios, porque yo solo quiero hacer lo que te alabe, Señor, lo que te honre, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo de buen nombre, Dios, para poderte agradar, Señor, y todo lo demás sea tu Espíritu, Señor, desechándolo, Señor, hasta ahora. Toda oración contraria y toda brujería ahora se va, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Toma tú el control, Señor, hasta ahora, Señor, de cada alma y de cada corazón que ahora nos acompaña, Dios. Gracias, Señor. Porque ahora, Señor, todo ruido cesa, Señor, para darle paso, Señor, a lo que va a hablar tu Espíritu. Todo hace silencio, Señor, para que tu poderoso Espíritu sea hablando palabras de vida, Señor, palabras de verdad, Padre, en una sociedad que necesita, Dios, de tu voz. Atento, Señor, escuchamos, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere decirle a las iglesias. Gracias, Señor. Gracias, Papá, por tu amor. Para ti es la alabanza, para ti es toda la adoración. Santo eres tú, Señor Dios.
Gracias, papá. Y este aplauso, Señor, es solo para ti, papá. Solo para ti, Señor amado Dios. Alábele. Dale un aplauso muy grande al Señor Dios. Él es digno de toda la honra y digno de toda la gloria. Amén. Que se, que se, que suene esas palmas hasta ahora. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a esta hora. Un saludo muy especial a todo nuestro equipo de trabajo de nuestra misión internacional, nuestra misión cristiana internacional Renacer. Siempre me trabo, la verdad es un nombre bastante largo. Pero pues nada, un abrazo fuerte a todos ustedes, a nuestro equipo de trabajo en la sede en USME. Un saludo también muy especial a nuestros hermanos en la sede en Soacha. Dios me los bendiga a todos ustedes, se les extraña un montón. Eh, Van pasando los días y parece que fue ayer cuando nos reuníamos y podíamos abrazarnos y podíamos darnos esas palabras que tanto nos levantaban, palabra de parte de Dios, pero como congregación estábamos quizá muy acostumbrados a interactuar unos con otros y hace mucha falta, ¿no? Los extrañamos de todo corazón a todos ustedes, los amamos en el amor de Cristo y pues nada, Dios me los bendiga. Salude al que tiene al lado, así sea, así lo haya saludado esta mañana de pico, otra vez, salúdelo nuevamente, amén. Hace unos días, más bien hace unas semanas atrás, estábamos empezando a tocar un tema o unos temas que son de bastante importancia para la vida del creyente y es precisamente poderle o aprender a decirle Dios a ciertas cosas. Empezamos a, empezamos a decirle a Dios a la tibieza, entendiendo el contexto de ella, entendiendo el contexto de lo que significa realmente ser tibio y que no es que es mejor ser frío o es mejor ser caliente, no, eso no quiere decir la palabra de Dios y lo eso ya lo enseñamos, eso ya lo explicamos dentro del contexto que quiere decir la palabra. Si usted no lo ha visto, lo invito a que pueda verlo en las grabaciones que están a su disposición en nuestro canal en YouTube y en nuestro canal en Facebook. Esta es la oportunidad para instarlos a todos ustedes a que de una vez allí donde estén les den clic, de una vez ahí donde dice compartir, comparta este mensaje así en línea. Es, es, eh, es de mayor alcance cuando tú lo compartes cuando está en vivo que después cuando es solo una grabación. Entonces hazlo de una vez para que muchas personas tengan la oportunidad ahora de tener una palabra, porque sabemos que muchos lo necesitan. Todos hablan de hablar. Hace poco me decía una hermana que, que había que orar por una persona, pero que esa persona no conocía de Dios, que esa persona eh, estaba alejada de Dios o tal vez asistía una que otra vez a la iglesia, pero que había que orar por ella y la verdad, hermano, cuando uno se pone a analizar y estos casos se nos presentan mucho, hay muchas personas que te conocen a ti porque por tu testimonio, ¿no? Por tu testimonio de ser cristiano, por tu testimonio de ser un buen trabajador, un buen hijo, pero sobre todo por ser cristiano, pero es un cristiano con un testimonio real y nos buscan para poder orar por la gente que no conoce a Dios. Y sí está muy bien, pero yo le decía a esta persona, eh, después de tu oración, ¿qué queda? Pues nada, porque ellos están acostumbrados a un estilo de vida, que tú te vas y piensan que eso es ahora cadabra, ya se limpió, ya, ya pasó todo y todo va a estar mejor, pero, pero no es así. Mientras la persona no cambie y no conozca realmente a Dios, nada va a pasar. Entonces,
Es importante llevar estos mensajes, pero sobre todo es más importante ser discípulos, ¿no? Enseñarle a la gente a conocer a Dios, porque realmente debe saber a quién le están orando, ¿m? Ante quién inclina sus rodillas y ante quién elevan su rostro, porque estamos acostumbrados a muchas cosas. Entonces, dele compartir de una vez a todos sus contactos, de una vez, no le dé pena. Esa es nuestra misión como cristianos y mire, lo he dicho muchas veces, no es si usted quiere, no es si tiene tiempo, tiene que hacerlo. Es un mandato de Dios, el mandato de la gran comisión. Os mando que. Entonces tenemos que hacerlo, llevar la palabra. Sabemos que no es a todas las naciones, pero por lo menos ahora que no tienes que moverte mucho y tienes que utilizar las redes sociales, hazlo de una vez. Esta es la oportunidad de poder hacerlo. Amén. Y entonces decíamos que habíamos aprendido a decirle adiós a muchas cosas, o estamos aprendiendo a decirle adiós a muchas cosas. Una de ellas fue adiós a eso, adiós a la tibieza, adiós a la comodidad. Nos encanta sobremanera estar cómodos. Si te mueven a ti, nos movieron de la iglesia, te mueven de tu trabajo, te mueven del estudio y la verdad, emprender algo nuevo es bastante incómodo. Y ese es el detalle, que tú tienes que aprender a, a abandonar toda la comodidad. Y yo creo que en este tiempo lo hemos aprendido a hacer, a dejar la comodidad atrás para poder escuchar lo que Dios quiere. Algunos de nosotros nos dormimos y nos cuesta trabajo comprender y entender que es un tiempo nuevo y que hay que, como dice la palabra de Dios, sea la que hagas, hazlo para agradarle. Y sí, adiós a la tibieza, adiós a las excusas también, adiós a la comodidad. Y hoy quiero remitirme a algo que también es bien complicado y es un lastre y un estorbo en nuestras vidas y es la religión. Hoy quiero que tú y yo aprendamos a decirle adiós a la religión. Mire, es un lastre que se ha metido en nuestras vidas y definitivamente tenemos que aprender a renunciar a decirle adiós a la religión. Desde el principio de la historia, desde el principio de la palabra de Dios, nos enseñan una frase, o más bien se muestra una frase en medio de la palabra de Dios que se repiten con muchos de los personajes que conocemos, como Abraham, por ejemplo. La palabra de Dios dice que Abraham caminó con Dios y Dios caminó con Job, y Dios caminó con Enoch, y Dios caminó con fulanito. Entonces, es esa palabra que empieza a nosotros, o empieza a mí a llamarme la atención porque es caminar con Dios, ¿sí? Porque definitivamente caminar con Dios es lo esencial, es lo importante. Y eso, hermanos, es el cristianismo, caminar con Dios. Caminar, entonces uno se pone a pensar, uno se pone a imaginarse cómo sería caminar con Dios. Tal vez es que Él nos coge la mano y nos lleva. Es algo así, pero no es algo muy físico, ¿no? Es más bien el acto de caminar es tener a alguien al lado, alguien que te cuida. Y específicamente es eso, alguien que está ahí al lado tuyo y no te desampara. Eso es caminar con Dios. Y vuelvo y repito, eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. En Ezequiel 36:26, que hay una palabra que conocemos muy bien y que nos habla de, de qué es necesario o qué debemos hacer para poder caminar con Dios y qué Dios hace en nosotros para poder caminar con Él. Entonces en Ezequiel 36, esto lo encuentro en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, verso 26 dice la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Caminar con Dios. Esto, para que nosotros empecemos a caminar con Dios, el Señor tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que transformarlo. Caminar con Dios significa tener, como acabamos de leer, un corazón dispuesto para Él. ¿Mm? Y en ninguna manera y de ninguna forma es una religión, sino un corazón dispuesto para Él. Significa gozarme, significa disfrutar de una relación con Él. ¿Mm? Acuérdese usted cuando usted conoció a su esposa o cuando conoció a su novio, pues tuvieron que tener una relación para poder, para poder volverse novios o para poder volverse esposos, una relación durante mucho tiempo. ¿Y usted qué hizo durante tenía esa relación? Durante, ¿qué hizo o más bien qué hicieron durante el tiempo que duró su relación? Pues disfrutarla. Se preguntaban uno al otro, aclararon cosas en común, se conocieron prácticamente, y eso también pasa con Dios. Cuando Cuando hablamos de conocer la voz de Dios o la voluntad de Dios, hablamos de que nosotros tenemos que tener antes de una relación con Él, una relación estrictamente de corazón con Él. Y después de esa relación viene la manifestación o revelación de que tanto nos habla la palabra de Dios. Sin relación no hay revelación. Entonces, para poder caminar con Dios, hay algo que Dios debe hacer primero. Entendiendo que caminar con Dios es tener una relación con Él, entendiendo que caminar con Dios es lo esencial y entendiendo que caminar con Dios es el cristianismo como tal, hay algo que Dios hace primero para poder caminar con Él, para que podamos caminar con Él. Y eso lo vemos aquí en el verso 29. Dice en el verso 29, estamos en Ezequiel, verso 36. En el versículo 20, capítulo 36, en el versículo 29 dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Yo quiero leerlo en otra traducción que me llamó la atención. Verso 29. Estamos en Ezequiel. En Ezequiel hay otra traducción que nos dice lo siguiente: dice el verso 29: dice, los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Hay algo tremendo que es esta palabra de Dios, y es que para que nosotros podamos caminar con el Señor nos tiene que limpiar de nuestra conducta inmunda. Es necesario que nos limpie. Como dice aquí la versión que ustedes tienen, que la mayoría de ustedes tienen: y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Nos limpiará. Eso es lo que el Señor hace primero con nosotros. Para poder caminar con Dios es necesario que Él nos limpie de todas esas cosas inmundas que tenemos. Y mire que cuando hablamos de mudar el corazón y cuando hablamos de tener un corazón dispuesto, muchas de las personas dicen: uy, pero ¿cómo así que tener un corazón dispuesto? Tal vez usted hasta ahora, usted es nuevo en la palabra de Dios y me está a mí escuchando y está diciendo: pero yo ¿cómo hago? Como tal vez ahorita se preguntaba Nicodemo, y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo hago yo para cambiar un corazón? Y un corazón, pero ¿cómo lo saco de mí? Y en realidad, hermano, no es el corazón físico, no es el corazón que bombea sangre. A lo que Dios se refiere es a la esencia que hay en nuestro interior. Eso es el corazón. Digamos que es algo así como nuestra manera de ser. Eso es lo que Dios quiere cambiar de ti.
¿sí? Eso es lo que Él quiere limpiar, esa es la inmundicia que quiere limpiar en ti. ¿Mm? Y miren que estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento y Ezequiel nos da una promesa aquí en su palabra. Ezequiel nos dice que mmm, va a llegar, básicamente Ezequiel estaba profetizando desde aquel entonces que íbamos a tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a cambiar en nosotros nuestro corazón, es decir, nuestra forma de ser, es decir, nuestra esencia, ¿vale? Llamémoslo así, nuestra esencia. Y, y Ezequiel estaba hablándole, o sea, el Señor le reveló por medio de visiones, por medio de muchas cosas que en ese entonces veían los profetas, algo muy tremendo, y es que Él iba a hacer que nosotros, Él iba a hacer de nuestros corazones unos corazones de carne, Él iba a cambiar, iba a colocar nuestro espíritu, iba a colocar su espíritu en nosotros. Eso lo dijo Ezequiel, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y 600 años después, pasaron 600 años y Jesucristo se introduce en la historia de la humanidad, haciendo posible la materialización de la promesa. Tremendo. Una promesa de 600 años atrás, dicha por Ezequiel, y después el Señor Jesús la hace posible. ¿Cuántas veces el Señor no te ha prometido algo y bueno, dice la palabra de Dios que Él que no es mentiroso, que no es hombre para mentir? Y, y sin duda alguna, hermano, lo que tú estás esperando, si Él te lo prometió y si está en su palabra, lo va a cumplir. 600 años bastó, tal vez nuestros años tan finitos, pero para que nos llegara el Espíritu Santo bastaron 600 años después de Ezequiel. ¿Mm? Y hace posible el caminar con Dios. Mire que no es el buscar tuyo de Dios. O sea, a veces nos afanamos cómo hago para buscar de Dios, cómo hago, yo hago por lo posible, pero la verdad me cuesta orar, la verdad es difícil, la verdad no lo encuentro. Y mire que no es tu fuerza, o sea, no es lo que tú quieras hacer. ¿Mm? No es, hermano, no es el buscar de Helber el caminar con Dios. Es el deseo de Dios. eh, O sea, no es el buscar de Helber el caminar con Dios, es el deseo de Dios el caminar con Helber. Tenga esto claro. Por eso se hace hombre. Fue su iniciativa. O sea, no es que yo quiera caminar con Dios. Él tomó la iniciativa, yo quiero caminar contigo. Si el Señor te tiene planillado, vas a caminar con Él. Vas a caminar con Él. Fue porque es su iniciativa. Mire lo que dice aquí Juan 3. Y vamos a empezar a abordar este tema, que es bastante tremendo. Juan 3, desde el verso 1. Acá nos dice la palabra de Dios, y yo creo que esta historia todos la conocemos, que es la historia de Jesús y Nicodemo. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Mire cómo lo repite nuevamente. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?
tremendo. Es, es tremendo. Eh, Nos habla básicamente del proceso de transformación de todos nosotros como hijos de Dios. Y llama la atención también lo que hay en la primera de Pedro verso 1, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire que acá hay algo muy importante que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer es volver a nacer. Entonces, aquí lo dice Juan, lo dice Pedro y lo dice Pablo y lo dicen todos o sea, lo dice hasta el mismo Jesús. Para que tú veas el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Mm, Y a veces oímos y a veces se nos dice que todos los caminos conducen a Dios, que todos, absolutamente todos los caminos conducen a Dios. El Vaticano nos quiere meter el cuento de que no importa la religión que tenga, inclusive está haciendo un movimiento ecuménico a nivel mundial donde no importa tu religión, no importa si eres masorético, no importa si eres budista, no importa si eres metafísico, gnóstico o lo que sea, pero igual cualquier camino conduce a Dios. Pasando por encima de las escrituras, porque el Señor en su escritura dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Ahora yo te pregunto, ¿todos los caminos conducen a Dios? Pues Jesús aquí en esta historia desafía todo este concepto, porque no todos los caminos conducen a Dios. Y ojo con esto, Nicodemo, volviendo a Juan 1, a Juan 3, la historia de Nicodemo. Nicodemo es bueno, es un buen hombre. O sea, lo que yo leo acá es que Nicodemo es un buen hombre. O sea, a veces uno escucha la palabra fariseo y uno ya cree que son falsos, hipócritas y todo eso, pero aquí en esta ocasión, o más bien en esta ocasión no, en la historia del fariseo, en la historia de Israel, usted se podrá haber dado cuenta eh, del estudio, si ha venido juicioso a los estudios bíblicos, que espero que así sea, usted encontrará que el fariseo como tal eh, era un hombre respetable. No es el concepto de hoy en día fariseo, el hipócrita y el falso, no, era un hombre respetable. Y aquí Nicodemo, otra cosa es que después algunos de ellos, eh, ahí sí como dice de boca del Señor Jesús, eran sepulcros blanqueados y eran víboras, pero también había gente buena aquí, el fariseo por naturaleza no, y el fariseo en esta historia, o más bien en la jerarquía cultural de Israel, pues era un hombre prestante y un hombre muy respetable. Lo quería la misma gente por su condición de maestro. Un fariseo tenía el deber de aprender la ley, como ustedes ya sabrán o ya saben. Y entonces Nicodemo era bueno. Acá vemos en toda la historia que Nicodemo es un ser bueno, así como nos dicen a nosotros nuestros parientes y así como nos dicen a nosotros nuestros hermanos, no, es que yo no necesito la Biblia, no necesito saber nada más, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie y por lo tanto yo sé que voy a ir al cielo porque soy bueno y eso no es tan así. Y mire que también pasa en nuestros círculos cristianos también pasa lo mismo. Y pasa lo mismo porque estamos convencidos, aún siendo cristianos, de que tal vez solamente el nombre nos salva y es más. Yo creo que inclusive esta palabra de transformación, aunque está enfocado a otro punto que es la religiosidad, la hemos tratado en otros enfoques, como el enfoque de ser salvo y de ser nacido de nuevo, que es lo que estamos tocando aquí. ¿Por qué motivo el Espíritu Santo quiere que la recordemos? Porque en nuestro círculo de cristianos hay muchas personas que están, vuelvo y repito, están convencidas de que son salvos y no lo son. ¿Mm? De que llevan tan 30 y pico de años o más en las filas del cristianismo, pero su vida sigue siendo igual, ¿no?
Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a decir que efectivamente entre nosotros, entre los cristianos, también pueden haber gente que es religiosa, gente que piensa que todos los caminos conducen a Dios como nos quieren enseñar el Vaticano y muchas otras ideologías y, y enseñanzas. Entonces, no todos los caminos conducen a Dios. El único camino es Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y llega Jesús a desafiar este concepto y como vuelvo y repito, Nicodemo era un buen hombre. Mire lo que dice. Aquí en el verso, en el primera parte de Juan 3, en el verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos. ¿Sí? Era un principal entre los judíos y eso quiere decir, hermano, venga, yo le leo otra versión. Eso quiere decir, hermano, sencillamente que él era muy importante, que él era muy prestante, que él era de esas personas que, como les decía yo anteriormente, tenían mucho prestigio dentro de su comunidad, ¿no? Hay una versión que dice que había un hombre llamado Nicodemo y era un líder religioso judío de los fariseos. Ser un líder religioso judío entre los fariseos era sinónimo de tener toda la enseñanza del mundo, que sabía todas las escrituras y en ese momento recuerde lo que están, vuelvo y repito, los que estamos estudiando en el estudio bíblico y los que tienen este buen hábito de aprender, que, que efectivamente las personas que eran fariseos y que eran líderes de los fariseos pues estaban obligados a saber todo de la ley. ¿Y que era eso de saber todo de la ley? Saber todos los libros en aquella época, inclusive hasta los memorizaban, saber todos los libros de la Torá, del Pentateuco o del Pentateuco, que es lo mismo, y saber la escritura, escudriñarla y, mejor dicho, ser un doctor y también poder enseñarles a la demás gente. Y este hombre era un líder religioso, por lo tanto, tenía todo el conocimiento del mundo. Dice en el verso 2 que una noche fue a hablar con Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Que, que básicamente el hombre estaba demasiado temeroso de que alguien lo pudiera pescar, alguien lo pudiera pillar y, mira, allá va, está en la casa de Jesús. Yo creo que y empezaran a relacionarlo con Jesús porque podía tener problemas. Entonces esperó hasta la noche, como todo lo que hacemos mal, lo hacemos de noche para escondernos de la luz, ¿no? Y este señor, bueno, esto ya es otro tema, pero este señor sale de allí, de su casa, por la noche y va a buscar a Jesús. Y lo primero que le dice él es rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. ¿Sí? Un líder religioso estaba reconociendo la supremacía en enseñanza de conocimiento del Señor Jesús. Lo reconoció. Y además de eso dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. No solamente está reconociendo su conocimiento, sino está reconociendo que ese conocimiento no es de Él, sino de Dios. Y por lo tanto lo está reconociendo como alguien más alto y supremamente celestial. ¿Mm? Dice que las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Está diciendo, tú no eres como dicen por acá que tú eres enviado del demonio, que tú haces los milagros por influencia del demonio, sino que efectivamente los estaba haciendo porque había un poder que estaba sobre él y que lo aprobaba y que por lo tanto lo respaldaba. Dios está contigo. Entonces, hermano, eh, con todo lo que estamos hablando, efectivamente, pues Nicodemo era una persona buena, una persona buena. Y yo le pregunto, o más bien yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántas personas buenas hay aquí escuchándome hasta ahora? Hoy un poco non de ellos. Sí, claro. Yo creo que la mayoría de ustedes son buenos. Entonces no matan a nadie. Quiero, quiero creer que no dicen mentiras, que no engañan a nadie. La mayoría de todos nosotros somos buenos, ¿cierto? Pero ahora yo pregunto otra cosa. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Que una cosa es ser bueno y otra cosa es ser nacido de nuevo. Mire lo que dice aquí, tremendo, lo que les dice aquí el Señor Jesús a Nicodemo.
De cierto, en el verso 5. Estamos en Juan capítulo 3, verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo, y mire que lo repite de nuevo en el verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, pese a que Nicodemo es líder, pese a que Nicodemo se sabe toda la ley, toda la palabra, el hombre la estudió, el hombre la meditó, el hombre la aprendió, él es maestro, es líder, es tremendo personaje, le dice en el verso 7, no te maravilles que te dije, o sea, es necesario saber, no, o sea, hombre, no te maravilles si tú tienes muchos títulos, no te maravilles si crees que sabes mucho, no te maravilles lo religioso que eres, porque te voy a decir otra cosa, te voy a decir una cosa para que la tengas bien clarito. Si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta de que si te crees bueno, sí, puede que te creas bueno, pero eso no te va a dar la entrada al reino de Dios. Es así de simple. No te va a dar la entrada al reino de Dios. El hecho de que te creas una buena persona no te pone en una buena relación con Dios. Jamás. Mira, hermano, yo tenía una religión. No tenía una religión, tenía varias. Tenía varias religiones. Eh, a alguno de ustedes ya les conté esa parte de mi vida. Y había un vacío en mi corazón bastante grande y para poder llenarlo empecé a buscar de Dios o de lo que fuera que esto significara y empecé a buscar entre los gnósticos, entre el ateísmo, empecé a buscar entre los agnósticos, empecé a buscar entre cada corriente espiritual, entre los metafísicos y al fin llegué al cristianismo, después en catolicismo también. Toda mi niñez fui católico y mi adolescencia, bueno, hasta gran parte de mi vida fui católico, pero la verdad no ejercía mucho que digamos, pero ya cuando llegó el cristianismo sigo en las mismas. Cuando yo llego al cristianismo con voz en cuello, yo sacaba pecho y decía, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, tengo la salvación, aún en medio del cristianismo, aún en medio de pertenecer a grupos, aún en medio de estar sirviendo. Por eso es que te digo a ti, servidor, que puede ser que lleves años diciendo que conoces a Cristo y no lo eres. Porque en mis primeros años de caminar con Dios, creí que era salvo, creí que lo tenía todo, creí que tenía una relación con Dios, pero no tenía absolutamente nada. No tenía, yo tenía una religión, era lo que tenía, pero eso no me ayudó a conocer a Jesús. Más adelante lo pude hacer muchos años después, cuando tuve mi encuentro personal con Él. Pero pertenecer a algo no significa que tú realmente has nacido de nuevo. Si vas a caminar con Cristo debes decirle adiós a la religión. Mira, tú le hablas a alguien y eso es muy común, tú le hablas a alguien y le dice, ven hermano, vamos a hablar de las escrituras, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la palabra y él te dice, no, 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 yo soy católico o yo soy testigo de Jehová o yo soy lo que sea. De hecho, cuando a nosotros nos persiguen los testigos de Jehová, nosotros los vemos ahí con sus faldas blancas y sus saquitos rojos a veces y salimos ahí, si alcanzamos a ver también le decimos lo mismo, no, yo soy cristiano, ¿sí? Hombre, y al hablar con un católico también nos dice lo mismo. Yo soy católica, yo no necesito de eso, yo no necesito de sus palabras, yo soy católica. Y es que esto no se trata de religión. Tú le puedes contestar, inclusive si tú crees en Jesús, también eres cristiano. Si tú crees en Jesús, también eres cristiano. Puedes decirle adiós a la religión, puedes hacerlo. Y tal vez los que están diciendo amén son cristianos protestantes, porque dicen, no, pues yo le digo adiós porque al fin y al cabo. Pero también somos religiosos, hermano. También somos religiosos. Como les he dicho muchas veces, cambiamos el culto, la misa del domingo por el culto de los domingos y seguimos igual.
Seguimos igual porque en nuestra mente está ese espacio del domingo, ese espacio del domingo. Yo conozco líderes y conozco servidores y conozco hermanos que nada más salen de su espacio del domingo. No se han abierto, no conocen más, no conocen que hay gente que necesita, no hay, conoce que hay gente que hay que orar, no, que conoce que hay, no reconoce que hay gente para poder hacerle visitas y se excusan tras tantas cosas y nunca aprenderán a decirle adiós a las excusas. Por sus problemas familiares y por sus cosas, no salen de allí, no salen de allí. También somos religiosos, estamos ceñidos a tanta religiosidad en medio de nuestra propia congregación y de nuestras propias iglesias que no nos damos cuenta de que lo somos. Y la pregunta es, ¿cuándo nacemos de nuevo? Eso es una pregunta que siempre nos hacemos y según la Biblia nacemos de nuevo cuando le damos la espalda al pecado, nos rendimos a Jesús y ponemos nuestra confianza en nuestro Salvador. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que hace. Pero debemos entender que no importa qué tan bueno crees que seas, el estándar de Dios es más alto y tú y yo siempre estaremos por debajo de ese estándar. Ah, es pastor, yo no sé qué es un estándar. Haga de cuenta usted cuando usted va, ¿se han visto usted las carreras de atletismo? Hay una modalidad en el atletismo que son unas barras de salto, ¿sí? Y hay una barra a determinada altura. A determinada altura hay una barra, entonces usted la salta, esa es la idea de que usted la salta y ellos colocan más arriba la barra y usted la salta y entre más arriba pues es el récord, el que más alto lo hace, pero ese es el estándar, ese nivel es el estándar y nuestro nivel es este y nos creemos buenos y nuestro estándar es ese. Nuestro estándar está aquí, ese es nuestro estándar y es no miento, no robo, no mato, soy bueno. Pero el estándar de Dios no es tu mismo estándar. El estándar de Dios está bien por encima. Y es ese mismo estándar que te está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Romanos 3 nos lo dice una y otra vez. Romanos 3 nos dice que no somos buenos. Y pues si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. Acá Romanos 3 me está diciendo, no eres bueno, no hay tan siquiera uno. Dice que todos somos pecadores y por eso Cristo nos sustituyó en una cruz, porque alguien debía pagar y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Pero esto no quedó allí. Él resucita. Nuestro Señor resucita para vencer la muerte y permitirte caminar con Él, tener una relación con Él y acceder a la vida eterna. Pero para poder tener ese regalo debes reconocer que necesitas a Jesús. Debes reconocer que necesitas a Jesús. Creo, estoy convencido que el principal obstáculo para que eso no se dé, de que tú reconozcas que necesitas a Jesús, es el orgullo. Gente que cree que no necesita a Jesús, gente que tiene todas las respuestas como para necesitar a Jesús, gente que no necesita un Salvador. Y a esta hora, hermano, yo te quiero decir, permítenos guiarte. Si no has nacido de nuevo, permítenos guiarte. Nacer de nuevo. Lo que dice Ezequiel se cumple en Juan. Es maravillosa la palabra de Dios. Al decir que no eres tú y todo lo que te esfuerces, es que yo quiero salvarme, yo por eso hago obras, yo por eso doy el mercadito, yo por eso diezmo. Y uno se sorprende de ver tanta gente, inclusive dentro de los propios círculos cristianos, tan indolente, hermano, que saben que la gente necesita, que sabe que la gente está aguantando hambre en esta situación, que ellos tienen la bendición de un empleo, que ellos tienen la bendición de un trabajo y no lo hacen, ni siquiera por el simple principio del diezmo, ni siquiera porque han aprendido que diezmar es hacerte bien a ti mismo.
no a la iglesia, no al pastor, es a ti mismo porque es un principio, pero ni siquiera sabiendo eso lo hacen, ni siquiera conociendo lo que puede ser provechoso para ellos mismos lo hacen, mucho menos para los demás. Es sorprendente la falta de corazón, y es ese corazón al que el Señor está llamando hoy. A ese corazón quiero erradicarlo de ti. Quiero quitarlo de ti, tener un corazón nuevo. Y en ese entonces, en ese momento, cuando yo tengo ese nuevo corazón, es decir, cuando tengo una nueva esencia, una nueva forma de pensar, pues ahí es donde yo nazco de nuevo. Porque mi corazón es diferente. Porque mi esencia es diferente. Lo que dices aquí se cumple en Juan. Porque no es todo lo que te esfuerces. No son los 9 domingos que hagas. No es la oración a María Magdalena ni nada de esa basura que te han enseñado. No eres tú, es el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo. Y es, yo no sé si ustedes conocen el mar. Eh, yo no sé si ustedes conocen el mar, pero es bastante aterrador, por decirlo de alguna forma, o de respeto, por decirle otra. Y, y hombre, dentro del mar se mueven las olas. Se mueven muchas olas y dependiendo de donde usted esté, pues las olas son más, unas más grandes y otras más pequeñas. Y eso infunde respeto. Eso infunde a veces hasta temor, dependiendo la altura de la ola. Y hace unos años, hace unos años yo tuve la oportunidad de ir a Santa Marta con mi familia. Fuimos con mi suegra y me causó una curiosidad bastante grande la actitud que tenía ella hacia el mar. O sea, le daba susto, era un temor impresionante. Estábamos en la orilla del mar y ella no se adentraba, se la pasó casi que todo ese momento a la orilla del mar pegada agarrada a un tronco ahí que había un pedazo ahí de palo y era aterrorizada y gritaba y pues yo, sí, pobrecita la señora y todo eso, pero después nos reíamos de esa actitud que tenía ella hacia las olas. Aterrada, era pánico. Era la primera vez que conocía el mar, pero le tenía pánico, no sé si alguna generación de ella murió ahogada en el mar, pero era un pánico tremendo. Y a uno se pregunta entonces cómo hacen los surfistas. Sí, usted sabe cuáles son los surfistas, esos que se paran en una tabla y montan sobre esas olas. Remontan olas de más de 12 metros de altura y se toman selfies. Y ellos llevan sus camaritas y se las toman y se ve que disfrutan del momento, se ven que lo gozan, se ven que tienen alegría de hacerlo, lo gozan. Yo le pregunto a usted una cosa, ¿qué hace posible que se hagan las olas? No sé si usted lo sabe. ¿Qué hace posible que se hagan las olas? Pues alguno me dirá, no, que la luna y que sí, 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 pero ¿qué hace en realidad posible que se levante una ola? Pues es sencillo, es el viento. Hermano, y el viento, haga de cuenta que es el Espíritu Santo. Esa es la analogía entre el viento y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo puedo temerle al viento o puedo disfrutar de él. Tú decides. O le temes o disfrutas de él. Yo puedo gritar y llorar por esas olas como lo hacía mi suegra. O gozar de ellas. Y de eso, hermano, se trata la vida cristiana. Y tenga presente esto. No es algo que tú haces. Es algo que el Espíritu Santo infunde. El problema, el problema aquí, y es el problema de mucha gente, es que está luchando contra Dios, viviendo su vida a su forma, en sus fuerzas, y no está permitiendo que el Espíritu Santo lo dirija. Hemos reducido el cristianismo a un mero conocimiento intelectual. Eso es el cristianismo. Hoy en día se volvió un mero conocimiento intelectual.
Que si el estudio bíblico, sí, está muy bien el espíritu bíblico, el estudio bíblico, y está bien que usted estudie, está bien que usted escudriñe, pero eso no se puede volver una mecánica en su vida. Usted también tiene que, tiene que, tiene que conocer que hay algo que se mueve. O sea, lo que quiero que entienda es que hemos reducido el cristianismo a un mero conocimiento intelectual y no al mover y al fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez usted ya se acostumbró a estudiar y que el estudio, yo estudio esto, el seminario 1, 2, 3, 4 y 5, como lo hay en muchos otros, el seminario tal, la obra social en donde la me voy para esta obra social, quiero ayudar al hermano, quiero ayudar a este otro, y usted se sigue moviendo en este, pero ¿y dónde quedó el mover y el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Dónde quedó la relación con Dios? Y lo he dicho una y otra vez, una cosa es nuestro servicio a Dios y otra cosa es nuestro servicio a la iglesia. Y usted nunca lo puede confundir. Que si la emisora, que si lo otro, que si pongo esta cuña, que si pongo la otra, que si emitimos desde aquí, que si la presentación, que si la transmisión. Pero ¿dónde está la relación? Se nos olvidó la relación con Dios después de tantas cosas. Y eso es lo que he llamado, lo que inclusive es el mensaje que el Señor le dice a la primera iglesia en Éfeso. Lo has hecho tan bacano todo, lo has hecho tan bien todo, no tengo nada contra ti, salvo que has perdido tu primer amor. Te enfrascaste en tantas cosas, que si el servicio, que si la cosa, que olvidaste tu relación con nuestro Señor. Lo primerito. Y hermano, yo no soy perfecto. Me equivoco demasiado, muchas veces. Yo no soy perfecto. Mire, soy vasto para hablar, hasta de mala clase a ratos. Pero, pero le voy a explicar un concepto teológico. Y era lo que nos estaba diciendo Pedro. Quiero que, quiero que lo recordemos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Ah, no. Espérame, es Primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, que la dijimos al principio. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y ese renacimiento es volver a nacer, nacer de nuevo. Pero yo le voy a explicar ese concepto teológico desde el punto de vista de la regeneración. Téngalo bien en claro, téngalo en su mente. Se llama regeneración. Que existe un principio, ese es un principio, y ese dice que la vida cristiana solo se puede vivir con Dios, y que cuando esto es así, el Espíritu Santo produce algo que se llama regeneración en nosotros. Su Espíritu nos da su poder, nos da la capacidad de vivir, y por eso, si no tenemos eso, es importante vivir la vida cristiana. Si no tenemos eso, es imposible vivir la vida cristiana. Vuelvo y repito, ese Espíritu produce algo que se llama regeneración en nosotros. Y ese Espíritu nos da su poder, nos da la capacidad de vivir. Y sin eso es imposible vivir la vida cristiana. Por eso, hermano, muchas personas reducen el cristianismo a frases. Muchas personas reducen la vida del creyente a frases. No digas esto, cuidado con tus palabras, no te expreses así, no hables así, no comas, no te vistas así, no te digas, no tomes esto, no opines, compórtate como santo, habla como santo, así no lo seas. De todas formas, habla como santo, así no lo seas. No lo lograrás jamás si el Espíritu Santo no obra en ti. No es por tu fuerza que eso se hace, es por la fuerza del Espíritu Santo. La regeneración es lo opuesto a la religión, todo lo opuesto. La regeneración se trata de lo que Dios hace en ti y a través de ti.
La religión trata de lo que tú quieres hacer para Dios. Tus ritos para Dios, subir de rodillas para Dios, servir en algún lugar para Dios, la novena al santo de turno para Dios y la lectura diaria. Yo leo diariamente los salmos, un librito aquí, un librito allá, y el día que esto me llegue a faltar, yo creo que el infierno ya me tiene planillado. Religiosidad, hermano. Y no le estoy diciendo que no lea, estoy diciendo que no vuelva de esto una rutina en su vida. Y estoy diciendo que no corte el fluir del Espíritu Santo y que no corte la relación con Dios, porque va a ser contraproducente para tu vida. Gózate de las olas, gózate de las olas del mar. La regeneración en la regeneración el Espíritu Santo trata obrando en ti todos los días de tu vida para que puedas caminar con Jesús. La Biblia nos invita a ser regenerados, no degenerados. Y eso es muchísimo mejor que vivir en una religión. ¿Para nacer de nuevo hay que ser perfecto? Pregunto. ¿Para nacer de nuevo hay que ser perfecto? No, no. Hay que estar dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Y rápidamente le voy a decir 5 cosas que hace el Espíritu Santo en ti. La primera de ellas es, cuando naces de nuevo, te conviertes en una nueva persona. Ustedes ya conocen el famosísimo 2 Corintios 5:17, ¿cierto? Repito, cuando naces de nuevo, te conviertes en una nueva persona. 2 Corintios 5:17. Vamos a leerlo a la letra para que recordemos qué es lo que dice, y creo que lo hemos hablado muchas veces, nos lo hemos aprendido muchas veces. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios. Recordémoslo. A ver, de modo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Si tú sabes quién eres, así te comportas. Mire lo que dice exactamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, vuelvo y repito, si tú sabes quién eres y en dónde estás, así te comportas. Yo estoy con Cristo, me comporto como cuando estoy con Cristo en su presencia. Así te comportas. No necesitarás que te digan qué hacer, no necesitarás del pastor que está encima tuyo diciéndole cómo te debes comportar. No necesitarás esas preguntas típicas y de cliché. Ay, pastor, ¿será que me hago un tatuaje? ¿Será que eso es de Dios o no es de Dios? Hombre, yo creo que ya pasamos a ese nivel. No dependes de encuentros, hermano. Ay, es que estoy esperando el encuentro de hombres a ver si me vuelvo santo y un hombre de Dios. No, tú no dependes de encuentros, sino estoy diciendo que no vayas. Si es que puedes salir de la casa. No dependes de nadie, no dependes del pastor para que ore por ti. Hermano, hasta para el creyente es exótico perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasa alguna situación donde tú tienes que perdonar, no falta el hermanito y, ay, usted es un hombre de Dios, ¿cómo pudo llegar a perdonar semejante atrocidad? Te engañó la señora o el señor. Viene ante ti, pastor, líder, estoy sumamente agobiado porque mi esposa me engañó, pero yo la perdono. Tremendo. Qué corazón tan grande tienes. Eso es exótico hasta para el creyente cuando nuestro deber es perdonar y eso nos parece tan extraño. Nuestro deber es perdonar. Yo no sé qué extraño y qué tan exótico lo ve usted. Usted debe perdonar, esa es su obligación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, porque si tú no perdonas, el Señor tampoco lo hará contigo.
Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de 5 cosas que hace el Espíritu Santo y en segundo lugar, tienes una nueva mente. Vamos a ir a Primera de Pedro. Tienes una nueva mente. Primera de Pedro 2, verso 2. Dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tienes una nueva mente. El bebé, que está hablando de un bebé. Desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos. Hermano, el bebé es ansioso por tomar leche. Usted pone un recién nacido encima del pecho de una mamá y ¿qué va a hacer? Va a buscar su alimento. Es algo que viene en el chip. El bebé está ansioso por tomar leche y el nacido de nuevo está ansioso por la palabra. Está ansioso por la palabra. Al no nacido, al que no es nacido de nuevo, al que es inconverso, al que no conoce estos conceptos, la palabra le aburre, le duerme. La palabra le sabe a cacho. No la quiere ni ver, le da pereza. Ay, no me hable de la Biblia. No me hable de eso. Yo no quiero saber de eso. Porque le aburre, porque lo detesta, porque no lo quiere hacer. Al no nacido de nuevo, la palabra le enferma. Pero al creyente la quiere. Él quiere aprender. Él quiere servir. Él quiere orar. Él está enamorado. Él está nacido de nuevo. No es, ay, es que tú y tu religión, a ti te obligan allá a leer la Biblia, te obligan allá a vestirte así, a ti te obligan a hablar así. No, no es que nos obliguen a nada, hermano. Es que lo queremos hacer, queremos leer la Biblia, queremos aprender, queremos estar en la iglesia, queremos estar orando, queremos hacer las cosas bien, queremos agradarle al Señor. Estoy enamorado. Eso es como cuando usted está enamorado, hermano, ¿no le ha pasado? ¿O no le pasó? Usted solamente hablaba del personaje este. Ay, qué tan lindos esos rizos. Ay, uy, pero si es un moscorrobio flacuchento y todo feo, no me importa, es que ahí yo otra vez hablando de este tipo, pero qué mamera con usted. ¿Por qué? Porque está enamorado. Y es que no tiene otro tema, no, no tengo otro tema. Así mismo te van a preguntar a ti, ay, otra vez de Dios, es que usted no habla nada más de Dios, ¿qué hago, hermano, si estoy enamorado de Él? No tengo ningún otro tema, no tengo ningún otro tema. Por eso es que no obligues a tus hijos a leer la Biblia, por ejemplo. No los obligues. No los obligues a orar. Ahora es que venga y que vamos a orar todos porque es una obligación. Llévalo con ese amor y con esa sabiduría que el Señor te ha colocado a ti, pero a regañadientes y a la brava no lo hagas nunca. Porque llegará su tiempo. El Señor sabe cuál es su tiempo. Más bien, ora para que se enamoren como tú. Usted nunca va a ver a ningún hijo que baje o que no es nacido de nuevo. Sí, que no es nacido de nuevo, que llegue a ti corriendo y papá. Vamos a orar ya. Eso sería maravilloso. Pero no, no los obligues. Llegará su tiempo. Enséñales. Llévalos con amor. Pero a la brava nunca lo hagas. Es contraproducente. Llegará su tiempo porque no es el esfuerzo de ellos, sino el Espíritu de Dios el que hace posible la transformación. Amén. En tercer lugar, y estamos hablando de qué? Estamos hablando, hermanos, de esas cosas que hace el Espíritu Santo en el nuevo creyente. En tercer lugar, llegas a tener un nuevo poder y es el poder de Cristo en ti. Es un nuevo poder y no es el tuyo, es el poder de Cristo. Vamos a ir a Romanos. Romanos 8, el famosísimo Romanos 8.
Romanos 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Está, vuelvo y repito, así que, hermanos, deudores somos deudores, a alguien le debemos, pero no le debemos a la carne, dice aquí claramente, para que vivamos conforme a la carne. O sea, tú no le debes a la carne, no le debes absolutamente nada para que vivas conforme a ella. O sea, no le debes a nada a la carne para que responda a sus tentaciones. Siempre seremos tentados, siempre. Yo no sé, yo la mayoría del varón tiene un problema con el trago. Y yo lo tuve. Yo tuve un problema bastante tremendo con el trago. Y tú sabes que eres transformado o que estás en proceso de transformación cuando pasan cosas increíbles. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, porque me lo han dicho, y es que cuando eres transformado simplemente ya no le debes nada a lo que estás haciendo. Ya no eres esclavo del tema, de la noche a la mañana lo dejas como por arte de magia. Algunas personas dicen que eso es poco a poco y que yo del aguardiente paso a la cervecita, o yo del whisky paso al brandy y lo voy dejando poco a poco, después al vinito, y así poco a poco lo voy dejando. Pero hermano, la cuando está la fuerza, el poder que les estoy hablando, el poder nuevo de Cristo, porque no es el tuyo, tú lo dejas de la noche a la mañana y no pasó aquí absolutamente nada. Es tremendo. Es el poder de Cristo en ti. Dios me dio el poder de ser transformado. Y, y hermano, mis hijos ven un hombre imperfecto, vuelvo y repito. Mis hijos ven un hombre imperfecto, pero que camina con Dios. Y si llego a tener nietos, sé que el poder que habita en mí no solamente impactará a mis hijos, sino también impactará a mis nietos. Y de esta manera podré decir que el poder de Dios que habita en mí impactará generaciones y generaciones. ¿Mm? De hijos y de nietos y de todas esas generaciones que van hacia el futuro, las impactarán. Porque mis hijos ven en mí a un hombre que camina con Dios. A un hombre que le cree a Dios. Imperfecto sí, pero un hombre que tiene dispuesto el corazón para el Señor. En cuarto lugar, nos da un nuevo amor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con los nacidos de nuevo. Nos da un nuevo amor. Veamos primera de Juan. Primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Recibimos la capacidad de amar que no teníamos antes. Antes no la teníamos, antes éramos egoístas en nuestras propias concupiscencias y llevados por los deseos de la carne. Lo teníamos antes. Y encontrarás que la iglesia no es perfecta. Pero si tienes el amor de Dios, podremos acompañarnos, perdonarnos y crecer juntos. La iglesia no es perfecta, es un hospital, como lo hemos dicho muchas veces. Y es difícil amarnos los unos a los otros. He visto con tristeza, vuelvo y repito, como la gente no nos importa nada. Vuelvo y repito, la iglesia no es perfecta. Así, esa es la iglesia, de gente precisamente que está en proceso, de gente precisamente que hasta ahora está descubriendo estas cosas que le estoy diciendo que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Vuelvo y repito, pero si tenemos este amor de que nos habla primera de Juan 3, podremos acompañarnos, estar juntos, podemos perdonarnos y crecer juntos. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos da nuevos deseos.
El Espíritu Santo nos da nuevos deseos. Veamos lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios allí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ojo, no son cosas que tienes que hacer. Ay, es que yo tengo que leer la Biblia, como ya dijimos, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo. No, no. El Espíritu Santo nos da nuevos deseos. No es los que tengas que hacer, sino es lo que quieres hacer. Porque sabes que te beneficias. Porque sabes que es palabra de Dios. Y si tú amas a Dios, amas las cosas de Dios. No tienes que leer la Biblia. Quieres leerla. Porque lo dice allá Gálatas 2:20. ¿Recuerdan? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Nuevos deseos. Nuevos deseos. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes todo esto, surte lo que dice el Salmo 37:4. Vamos a Salmos. Cuando entiendes todos estos puntos, estos 5 puntos que acabé de leerte. Salmos 37:4. Cuando entendemos todo lo anterior, cuando entendemos que Dios nos da poder, cuando entendemos que Dios nos da una nueva mente, cuando entendemos que Dios nos da un nuevo ser, un nuevo corazón, cuando entendemos que, que Dios nos da nuevos deseos, cuando entendemos todos estos 5 pasos, ahí es cuando surte en realidad lo que dice este salmo. Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Y por qué lo hará? ¿Por qué usted cree que Él lo hará? Porque nuestra vida será realmente una vida cristiana como Dios quiere, no antes, no falsa, no una pseudo vida cristiana, no un andar convencido de que lo soy pero no lo soy, solamente cuando usted tiene los 5 puntos anteriores. Hoy quiero pedirte, hermano, renuncia a tu religión. Aún dentro de nuestros propios círculos de creyentes somos religiosos y bastante religiosos. Que si el hermano habló así, que si se vistió así, que si tenía el pelo así, que si se le escapó una mala palabra, que si tuvo una mala actitud, que entonces porque es cristiano, que luego no era cristiano. Hombre, ya basta de tanta hipocresía. Permite que el Espíritu Santo produzca un nuevo nacimiento real en tu vida. Sí, somos imperfectos, pero tenemos la disposición de andar con Dios, de creerle, de andar en sus sendas, de crear familia, de crear nación. No porque lo que digan de mí, no por cómo me ves, sino por el testimonio que proyecto, por mis frutos. Eso es lo que hace un cristiano real. Renunciemos a toda religión y volvamos de nuevo al fluir del Espíritu. Volvamos de nuevo a la relación con Él. Quiero invitarte para orar. Levántate de tu silla, abraza a tu familia a esta hora y vamos a orar juntos. Padre amado, hoy te doy las gracias, Señor. Y hoy quiero gozar las olas, Padre. Hoy quiero gozar, Señor, las tempestuosas olas, Señor. El viento, Señor, que a veces me da temor, pero que hasta ahora, Señor, quiero enfrentarlo, Padre.
tu Espíritu Santo, y quiero disfrutar de Él, Señor. Quiero llenarme de Él, quiero llenarme de ese Espíritu, Señor, que me mueve, que me proyecta, Señor, y que me enseña, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero entender que es el tiempo, Dios, de que tu Espíritu Santo me llene, Señor, de que cambie mi mentalidad, de que me haga nacer de nuevo, Señor. Dispón mi corazón, Señor, a esta hora y de todos los que recién escuchan, Señor, y que tal vez no entienden, Señor, de qué trata el mensaje, Dios. Cambia la esencia, Señor, en cada uno de esos corazones, Señor, y proyéctalos a una nueva vida contigo, papá. Hoy, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, abandonamos toda religión, Señor, en nuestras mentes, Señor. No queremos, Señor, juzgar ni criticar a nadie como habla, ni como viste, ni cómo se comporta, Padre. Entendemos, Señor, que todos somos imperfectos y, y queremos tener unos corazones dispuestos para ese cambio, para esa transformación, rechazando, Señor, de raíz la religiosidad, Padre. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, Señor, como tú amaste a tu iglesia, papá. Para que aprendamos a crecer, para que aprendamos a perdonarnos, mi Dios. Coloca, Señor, una nueva mente, Señor, en nuestras cabezas, Señor. Unos nuevos deseos, Señor. Porque ya, Señor, no soy esclavo del pecado, Señor. Ahora quiero ser esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero ser tu siervo, papá. Y así como Nicodemo, Padre, aun con todo el conocimiento que pueda yo llegar a tener, permíteme, Señor, ver la superioridad, Señor, de tu mano, la superioridad, Señor, de ese Dios que tanto amo y que tanto anhelo. Que comprenda las verdades celestiales por encima, Señor, de lo que ven mis ojos, porque todo lo físico perecerá, mas el Espíritu, Señor, se alimentará de lo que es, y la carne morirá. Enséñame, Señor, a alimentar menos cada día, Señor, mi carne, para ser más atractivo hacia tus ojos, Señor. Permite, Padre, que hasta ahora, Señor, todos mis hermanos, Señor, establezcan nuevas relaciones contigo y empiecen de nuevo, tal vez de cero, una relación que nunca han tenido contigo, para que en realidad comprendan que solamente así, Señor, podremos entrar al reino de los cielos, porque si no nacemos de nuevo no lo haremos, Padre. Permite, Señor, que cada hogar, Señor, que cree que hace las cosas bien, Señor, personas que creen que son buenas, Señor, permite, Señor, que esta enseñanza les enseñe, que esta enseñanza, Señor, les muestre más bien que necesitan nacer de nuevo, que necesitan cambiar su esencia, que necesitan, Señor, cambiar su forma de actuar, que necesitan, Señor, tener a su Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Dios, por tanto amor y por tu gracia, esa gracia que nos renueva, Señor, y nos enseña, esa gracia, Señor, que nos proyecta. Papá, solo somos para ti, Dios. Úsanos, Señor. Hoy te reiteramos, Señor. Hoy renunciamos, Señor, nuestro compromiso. Hoy renunciamos, Señor, a nuestra religiosidad, Señor, así como queremos renunciar a tantas cosas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea enseñándonos, Señor, a establecer compromisos contigo, Señor, a cumplirlos, a andar por esos caminos que tú mandas, Padre, y a entender que tú tienes el control sobre todo esto, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, amado Cristo. Y es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. No lo oí. Bueno, Dios me los bendiga hasta ahora. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por cada mano que ahora se levanta, Padre. Bendice, Señor, cada empleo, bendice, Señor, cada negocio, Señor. Aún, Padre Santo, sé tú abriendo puertas de oportunidad para estas personas que sufren, porque en esta crisis, Señor, tal vez se quedaron sin empleo o porque ya venían sin empleo desde hace mucho tiempo, Padre. Sé tú abriendo esas puertas de oportunidad y dándoles, Señor, lo que necesitamos, Señor, para subsistir.
Lleva, Señor, alimento a cada una de nuestras mesas. Bendice, Señor, nuestras mesas de todos nuestros hermanos, de nuestra congregación, de nuestra ciudad y nuestro país y del mundo entero, Señor. Sea tu misericordia, Señor, obrando en ellos, Padre eterno. Bendice, Señor, esos graneros, Señor, esas neveras, Señor, nuestras casas, Señor, para que tengamos lo suficiente. Y con lo que hoy te damos gracias, porque tú, Señor, bendices al dador alegre, Señor, y hoy damos con generosidad, porque tu palabra dice también que así como lo hacemos generosamente, así como sembramos generosamente, también recogeremos de la misma manera. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, recordándoles que nuestros horarios tenemos reunión familiar un día como hoy, todos los domingos a las 9 de la mañana. Después de la reunión familiar, muy invitados todos estos niños, estos infantes. Recuerden que pues el futuro de nuestro país depende de nuestros niños. Entonces es necesario crear en ellos bases bíblicas, bases espirituales. Y por eso ya dentro de poco, a las 11:30 de la mañana, comenzará nuestro servicio de nuestra escuela infantil. Y si usted papá tiene niños, si usted mamá tiene niños, si usted abuelito, abuelita tiene nietos o sus sobrinos, señora tía, eh, tráigalos con usted a esta transmisión. Va a ser vía Meet. Se envía un link para que usted ingrese a la clase y estos niños, papá, mamá, abuelito, ingrese con ellos al link. Miren qué están haciendo. Miren qué amistades, con qué amistades se codean. Haga de cuenta que usted está enviándolos al colegio. Es tal cual. Entonces esté pendiente mucho de lo que enseñan, así como ustedes están pendientes de lo que yo digo y hablo, porque toda la palabra de Dios usted lo anota y usted va y se cerciora de que lo que diga el pastor no es carreta. Eso es una obligación que tiene usted. Asimismo con los niños, entonces acompáñenlos a estas clases para que usted sea también un filtro de disciplina para que puedan estos muchachos aprender de la palabra de Dios. Entonces, muy invitadísimos todos, papás, mamás, nietos y niños, a las 11:30 de la mañana vía Meet. Entonces, conéctense a esa hora. En el grupo generalmente de la iglesia se envía un link con el acceso para que usted entre, pero si usted no está en este grupo, pues nos dice, nosotros lo incluimos o nos pide información para poder hacerlo y para que usted se pueda conectar con nosotros. Ahí está el WhatsApp, puede escribir a cualquier hora en el WhatsApp que aparece ahí en Facebook. Amén. También invitados todos los martes tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico para que usted aprenda palabra de Dios, entrada libre, no cobramos por ello, para que usted aprenda y escudriñe la palabra de Dios. Estudio bíblico. Entonces es todos los martes a las 6 de la tarde, todos invitados. Lo mismo, hago una invitación para que todos los miércoles a las 6:30 de la mañana se conecten con nosotros también vía Meet por el vínculo que les digo. Eso se les envía para que participen en nuestra intercesión y guerra espiritual todos los miércoles a las 6:30 de la mañana vía Meet. Entonces conectémonos todos para que unidos como iglesia podamos aprender, podamos interceder por nuestra nación, por nuestra familia. No la pasamos la vida quejándonos. ¿Se acuerdan la prédica? Adiós a la queja. Nos pasamos la vida quejándonos porque nuestros familiares están enfermos, que porque no hay dinero, que porque esto y lo otro, pero usted nunca se toma el trabajo de guerrearla, de buscar a sus hermanos para orar. Entonces esta es una oportunidad para que lo haga. ¿Cuándo? Todos los miércoles, 6:30 de la mañana, vía Meet. Ahí nos encontramos para que oremos por esas cosas que tanto necesitamos. Amén. Y bueno, por último, pues nuestra reunión de todos los jueves vía YouTube, vía Facebook a las 7 de la noche. Todos los jueves a las 7 de la noche. Es un jueves de fortaleza, así se llama, jueves de fortaleza, para que usted se sintonice a esa hora y escuche palabra de Dios. Amén. Entonces Dios me los bendiga. Vamos a cerrar los ojitos hasta ahora. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la esencia, Señor, de un nuevo corazón que anhelamos, Señor, llegue a nuestras vidas, Señor, según tu tiempo y tu voluntad. Para eso, Señor, dispongo mi corazón todos los días, porque sé, Señor, que hoy puede ser el día, papá. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, capacita, Señor, a estas personas, Señor, para que lleven tu palabra. Para que hoy, Señor, por las redes, Señor, por las redes, Padre eterno, sea compartido, Señor, con cada uno de nuestros contactos, Señor, y cada uno de ellos tenga la posibilidad, Señor, de aprender un poco más, y no solamente de aprender, sino de entender que se necesita nacer de nuevo para entrar en tu reino. Gracias, papá, te damos por todo lo que hiciste, Señor, en este día y lo que seguirás haciendo en el transcurso de esta semana, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Bendice, Señor, los hogares que se conectaron. Bendice, Señor, las personas, Señor, en ellos. Y fortalece esos corazones, papá. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias sobre todo por disponer de ese corazón para el Señor, para ser transformado realmente. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Chao, chao.